¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y por Vía X, por la libre expresión. Ya ha llegado el día de la semana tan esperado por ti. El día que dejamos de lado un poco World Picks de Black Sabbath para irnos con toda la rabia contra la maquinaria. Métale guataje para recibir a don Mauricio Daza a la distancia, Mauro. Métale Rage, director, que se escuche desde Arica, Puerto Williams, aquí, desde Magallanes, que no es el fin del mundo. Es el comienzo de un nuevo Chile. Éjale. Que le vamos a dar a la máquina como toda la semana. La máquina no descansa, nosotros tampoco. Así Métale, que hoy día vamos a ver en qué han dado la máquina. Porque tú crees que la máquina se queda tranquila, tú crees que tú le pegas a la máquina, botas a la máquina, no hay cómo y la darle. máquina no vuelve. No. Es como el mono porfiado, pero nosotros también. Así que ahora vamos a ver unos personajes que nosotros habíamos olvidado. Ah, sí. Estaban ahí rezagados en el tiempo, pero han vuelto. Llegó nostálgica Porque la máquina. se reproduce ella misma. Mauro, llegó nostálgica la máquina. La máquina tiene nostalgia, no tiene corazón, pero tiene memoria. Ah, mire, o sea, sus engranajes del pasado los va rescatando también moviendo las correas. Cuando una parte de la máquina se destroza, la reconstruye y arma de nuevo otra cosa y nos va dando, pero la ventaja es que nosotros estamos acá, todas las semanas revelando en qué anda la máquina. La máquina, Mauricio, la máquina de repente se muerde a sí misma, pero es su hambre, ¿verdad? Desbocada, de repente se come algo de ella y se reproduce y come el resto y sigue y no hay cómo darle, pero nosotros toda la semana donde usted esté parado, desde ahí vamos a combatir con esta rabia contra la maquinaria, Mauro. Por eso es que hay que ponerle todo el rage que se escuche, director, reviente. Sí, esos yo creo que el personajes, director no le está esos poniendo mucho volumen a la cuestión. no le pone rage. ¿Qué pasa, director? Que no se lo coma la máquina. Capaz que el director esté Póngale comido por con la todo. máquina. Llegó la máquina a la dirección y por eso lo pone tan despacio la canción. Está mala la máquina del volumen. Oiga, Esa máquina pero no ¿cómo? funciona. Ahí va la máquina, mire, oiga, todavía no sabemos nada del royalty, pues. Oh, por ahí, Pasan las mira. semanas y pasan las semanas y no sabemos nada del royalty. Oye, mira. Oye, el guatón Correa sigue manejando ese camión Tolva, no se cansa. No se cansa. Ya dejaron a Lorenzini a cargo con la Comisión de Hacienda. Sí, Lorenzini Defenestraron está a cargo de la Núñez. faena. ¿Ah? Lorenzini está a cargo de la faena. Oiga, ¿y qué ha pasado en el Senado? ¿En qué está el royalty en el Senado? Toda la semana lo vamos a recordar, ¿ah? Porque ahí está, todavía no sabemos nada. Sí, pues digámosle, doña Yasna Proboste, si nosotros creemos en usted, Yasna. Hay gente, será buena o mala candidata presidencial, vaya a saber uno, pero por lo menos como presidenta del Senado está ahí aguantando el TPP. Oye, tú sabes que el TPP vamos a tratar de hablarlo porque tenemos muchos temas para hoy día. Vamos a hablar del TPP en la maquinaria. Vamos a tratar, mira, ahí está Pablo, uy. ¿Cómo va a invitarle un asado, ah? Ahí está el presidente de la Comisión de Hacienda. Como te digo, mira, pero el rostro lo dice todo, una persona empática, Sí, claro. que piensa en el otro, que está comprometido con el tejido social de nuestro país. Pablo Lorenzini. Ahí está con su mejor cara, así de estadista. Pablo Lorenzini, que hizo toda una movida con la derecha para sacar a Ariel Núñez y ahora él quedó en la presidencia con votos de la derecha. ¿Ah? Exacto, Y con así, ese está feliz, ¿ah? así lo celebró. Eso es Pablo Lorenzini feliz. ahí, Esa está es la fotografía que le sacaron en su momento de mayor felicidad. ahí está celebrando que quedó a cargo de la Comisión de Hacienda. ¿Ah? Está celebrando, pero parece que ahí todos los mineros quedaron vueltos locos. Ahora están respirando tranquilos porque, como yo siempre he dicho, oye, el mejor negocio que hoy día alguien puede hacer es armar una empresa de lobby. Porque las mineras la están contratando a todas, están vueltos locos, no hayan que hacer para parar el royalty. Entran y entran esos camiones al Senado, Mauro. ¿Ah? Salen, entran y todavía no sabemos qué pasa con el royalty. Todavía está durmiendo. Ya, pues senadores. No voy a hacer cosas que uno empieza a pensar mal, ¿ah? Sí, la gente después va a pensar de que ustedes son
corrupto, imagínese la pues, injuria. Mauro, ¿Cómo ya, alguien va a pensar no eso? se pase de pueblo, La gente ¿cómo? puede llegar a pensar eso si ustedes siguen así, señores del Senado. La gente va a pensar que estas mineras alguna vez les pagaron campañas políticas a algunos que todavía siguen ahí, en el Senado. Claro. Nada que ver, La po. gente va a pensar de que los tienen capturados los grandes intereses de los grupos económicos No, en Chile. O sea, no, podría llegar a pasar eso. No, po. Por eso que la próxima semana sí que va a estar en alguna comisión esto para que Claro. se comience a hablar el royalty minero en el Senado, ¿verdad? Y ahí se va a poder llevar esto adelante. ¿Verdad, Mauro? Yo insisto, ¿ah? Yo creo que los senadores saben de que si siguen así, podríamos llegar al extremo de que la gente no les tenga fe y que no crea en ellos. Eso no es posible. Ese país es inconcebible. Sería el caos. Muy bien, Mauro. Esperemos que no así sea. Yo lo invito a quedarse con el tema minero, lo invito a quedarse en el norte del país para que comencemos este análisis. Póngale guataje, señor director. Anda tímido hoy día el director con el guataje, ¿ah? Parece que le descuentan del sueldo cuando le pone la varilla. Sí, ¿qué pasa? Vamos a... Es que se gasta mucha electricidad cuando le ponen Claro. mucho guataje a Rage. Comenzamos con esta información, Mauro, cómo se mueve la máquina dentro de esta nota que trae Ciper Chile. Se la comienzo a leer. Dice, eso del caso CQM, ¿ah? Usted lo conoce muy bien. Sobre el ex senador Rossi, ¿no? Que inició una acción judicial para pedir indemnización y alega que se mancilló su carrera. Aunque fue sobreseído, su principal asesora declaró que él le pidió que recolectara las boletas pagadas por SQM. Nota de Paulina Toro. ¿Qué se entiende? ¿Cómo le explicamos a las nuevas generaciones quién era este señor, este senador Rossi, también traumatólogo de profesión, ¿no? Y que ahora dice que se le mancilló su carrera por el caso CQM. Bueno, Fulvio Rossi fue senador por la región de Tarapacá, precisamente por un cupo del Partido Socialista, ¿no? Uh-huh. Él fue muchas veces presidente de la bancada del Partido Socialista en el Senado. Él fue candidato, ¿no?, a la presidencia del Partido Socialista. Fue un militante del partido. ¿Te acuerdas Se que me había Elizalde olvidado que era, claro. Sí, pues socialista de tomo y lomo, pues Freddy, ¿no? ¿Te acuerdas que hace una semana el presidente actual del Partido Socialista, el señor Elizalde, salió a decir: nadie juega con el partido de Salvador Allende, ¿no? No se humilla el partido exacto. de Salvador Allende, dijo. No se humilla el partido de Salvador Allende. Bueno, ojalá que ellos tuvieran esta misma convicción internamente, digamos, ¿no? La caridad empieza por casa, como se dice. Y bueno, este es el caso de Fulvio Rossi, porque, a ver, para entenderlo tenemos que hacer un poco de historia. Hay que recordar de que tuvimos el caso denominado Penta, donde se empezó a investigar un conjunto de facturas y boletas falsas, las cuales servían para triangular dineros que eran aporte ilegal a la política. ¿Y cómo funcionaba este sistema? Para entenderlo bien. Por ejemplo, había un político. ¿Ya? Voy a suponer, porque esto es un caso muy extremo. Usted lo vio en Netflix. Esto lo vio en Netflix. Esto yo lo vi en Netflix, sí. En Narcos. Pero se decía que, por ejemplo, un parlamentario lo que hacía era pedirle a alguien cercano, que podía ser un asesor, un pariente, ¿ya?, de que emitiera una boleta a una determinada empresa. Ya. Y esa boleta, supongamos, 1 millón de pesos. Entonces, esa boleta, en realidad voy a subir un poco el monto, porque si no hay mucha gente que se puede ofender. Pues van a decir, oye, pero ¿cómo? 1 millón de pesos. En Chile la política no se vende tan barata, no, señor. No, pues sí nos vamos a vender. Se arrienda. La política se arrienda, no se vende. Se arrienda, no se vende. Pero pongámosle un monto más realista, entre comillas, dentro de esta ficción. Pongámosle que son 20 millones de pesos. Entonces, ya. Yo llego y le pido a un asesor, una persona cercana, le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no le haces una boletita a la empresa MQS? ¿Ya? Porque yo hablé con la empresa MQS, y la empresa MQS lo que va a hacer es pasarme plata. Ponte tú un almuerzo o una asesoría verbal, no sé, una cosa así. Claro, un almuerzo como los de Andrés Velasco, más caro que ir a almorzar con Andrés Velasco. Claro, hipotéticamente. 20 palos el almuerzo. Oye, súper, qué buena historia. Estaban caros los perejiles en esa época, ¿ves? El pebre era... Salía caro hacer un pebre, pues. Es que, ¿sabes qué? Ahí el error fue de que dejaron que Andrés Velasco pidiera postre. Ah, claro.
Ahí se Y fue. ahí entonces le pagaron, porque estamos haciendo referencia a que se descubrió pagos de parte del Grupo Penta a Andrés Velasco por una suma que creo que eran como 20 millones de pesos, y él la justificó diciendo de que había hecho una asesoría verbal en un almuerzo. Y que esto era normal porque gente como Bill Clinton cobraba lo mismo. Yo no sé si Andrés Velasco habrá almorzado con Bill Clinton y que habrá pagado la cuenta. Oiga, ¿Dónde sacó esto? los almuerzos de Bill Clinton serán mejores, ¿ah? Pero bueno, Sí. pero no nos vayamos a la política internacional. Venían, bueno, no podemos Sí, decir no, porque no, esto no. lo dan en distintos horarios. Vamos- pero, vámonos con la política nacional nomás. Vamos a decir lo No siguiente. nos metamos en ya, líos, para no nos real. metamos en líos internacionales con maquinaria de otros países. Exacto, con nuestra máquina basta. Ya. Ya, pero ya, pongámosle de nuevo, volvamos y reformulemos. Ya. Reformulemos. Sí. Supongamos que la empresa MQS me quiere financiar a mí, que yo soy senador de la República, ¿no? Y me quiere entregar una importante cantidad de plata, 20 millones de pesos. Perfecto. Entonces, ¿cómo se justifica el traspaso del dinero? Ya. El traspaso del dinero se justifica a través de una boleta que un tercero entrega por un servicio. Simula de que hizo un trabajo para la empresa Se le olvidó. MSQ. MTL, ya, MPL. MP. Bueno, entonces, esta persona, yo le pido, por ejemplo, a un asesor mío, ya, tú dale la boleta por los 20 millones, pon de que hiciste un trabajo para esta empresa, y una vez que tú recibas la plata, me la pasas a mí, que yo soy el parlamentario. Ya. Y de esa forma podemos desviar la ley, o obviar, ¿no? Y burlar a la ley que impide, ¿no? Que estas empresas me financien a mí mis actividades políticas. Sí. O por último lo ocultamos porque sería mal visto, pues si yo soy un senador. Imagínate que fuera un senador por la zona norte en una área minera. Oiga, Sería feo, ¿no? Mauro, feo. Podría dar lugar Pero a ¿sabe- sospecha. ¿Sabes qué sería más feo y más corrupto? Meter a los hijos en esto. Porque uno a los hijos, Claro, ponte nunca tú. los quiere meter en esto, ¿no? Nunca triangular Claro, con los que hijos. yo le diga a mi hijo, ¿sabes qué? Emítele una factura y después a esta misma empresa minera y después si te pillan tú dices que son asesorías verbales. No, pero eso sí que sería feo, ¿ah? Sería No, pero eso de es la peor estofa. inconcebible. ¿A Meter quién a los se hijos. le puede ocurrir eso? Manchar a los nadie, hijos. por- Manchar a los hijos con esto. Es horrible sería. Meter a los hijos, a nadie, porque ya no solamente ser trucho, ¿no? Por la plata que tú vas obteniendo de manera irregular, sino además es ser bien miserable metiendo a los hijos, ¿no? Sí, Uno por se supone supuesto. que protege a los hijos. Pero bueno, ya, ese es otro tema. Pero el asunto es que esa es la modalidad. Ya. Pero fíjate, como se entrega una boleta, ese documento lo ocupa la empresa para descontar impuestos. Porque ellos agarran la boleta de 20 millones y dicen, mira, ¿sabes qué? Yo aquí gasté 20 millones, que es un gasto necesario para que yo produzca mi renta. Entonces ese gasto yo lo hago valer para los efectos de bajar el monto a partir del cual yo pago impuesto a la renta. Porque te acuerdas que nosotros lo explicamos la semana pasada. El impuesto a la renta se paga sobre la utilidad, y las utilidades que son lo que obtuviste menos lo que gastaste. Y mientras más gasto tienes, obviamente tu utilidad va a ser menor. Entonces, a través de este mecanismo se lograban dos objetivos. Por una parte, las empresas financiaban ilegalmente a la política, Ya. pero además las empresas obtenían un documento que les permitía, a su vez, obtener beneficios tributarios. Ya. Cáchate, sí, esto... Por eso los argentinos se ríen de nosotros, porque Pero es que, ¿cachai? ¿qué Sí, somos onda muy con la- ordinarios para la corrupción. Porque además, doble corrupción, son muy ambiciosos, porque ellos quieren además ocupar beneficios tributarios en el pago de coima y de financiamiento ilegal. Po. Es que esta Sí, gran, es un oye, descaro. a esta grande empresa que le gusta eludir impuestos y no pagar impuestos que corresponden. ¿no? Claro, les hasta encanta, así les sí, gusta. claro. Ya, ¿y qué Sí, tiene po, que ver todo pero- esto con el titular que mostramos de Fulvio Rossi? Si quiere lo mostramos de nuevo. Ah, ahí está. Muéstralo de nuevo. Ahí está, vamos a leerlo acá. Dice, caso SQM, ex senador Rossi inició acción judicial para pedir indemnización y alega que se le mancilló. ¿Cómo fue mancillado el ex senador Fulvio Rossi con todo esto, según él? En el contexto del caso Penta se empezó a investigar precisamente la existencia de facturas y boletas que habían Ya. sido entregadas a las empresas para poder triangular estos dineros y que correspondían en la práctica a servicios que nunca se habían prestado. Pues si todo esto era una farsa, Ya. era un esquema fraudulento para justificar el traspaso de los dineros. Y acá apareció Fulvio Rossi. Ya. Y apareció Fulvio Rossi, fíjate, con boletas y facturas que no tenían justificación, Ya. que habían sido emitidos por el entorno de Fulvio Rossi a SQM por un monto total a los 92 millones de pesos. Ya. Ahora, esto es bien interesante porque cuando empezó a descubrirse esto, ¿no? Se empezó a señalar, a ver, dos cosas. Número uno, acá estaríamos frente a un delito tributario.
Porque el delito tributario sería precisamente entregar documentación falsa, o sea, boletas o facturas por servicios que nunca se prestaron, ¿Ya? para los efectos de que las empresas pudieran descontar la base a partir de la cual ellos pagan impuestos. Entonces eso sería un delito tributario. Nosotros desde la Fundación Ciudadano Inteligente decíamos, esto no es solamente un delito tributario, porque ustedes creen de que esta cuestión fue así nomás, le está entregando CQM plata por bolita de dulce al señor Rossi y a medio Chile, por lo menos a medio Chile de la clase política. No, pues hay que investigar por qué le están entregando el dinero y si es que estas personas han hecho algo a favor de esta empresa CQM en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Ya. Bueno, la investigación iba perfecto, no había ningún problema, hasta que llega Jorge Abbott, el fiscal nacional. Ya. Jorge Abbott. Lo nombran en un acuerdo que también ha sido objeto de mucha crítica, ¿no? Porque en Comilona. Lo que lo nombraron fue el presidente de la República junto al Senado, pues ya estaba la mitad del Senado metida en las investigaciones que se estaban dando en ese ámbito. Otro hombre cercano al pueblo, empático, miren esa cara. Oiga, Mauro, recuerde que se destapó todo el lobby que hubo antes, ¿no? En la casa del senador Guido Girardi. Es la manera también que tiene hoy el sistema de poder cooptar ciertas figuras, ¿o no? Que el Senado decida un puesto clave como el fiscal nacional y que además tiene que comenzar a averiguar cosas que atañen también a gente del propio Senado. No se entiende, ¿no? O sea, se entiende dentro de la maquinaria, como usted dice, pero es inconcebible, ¿no? Son cosas de la máquina, Freddy, pero acá lo que ocurre es que la Corte Suprema manda un listado al presidente de la República de candidatos. El presidente de la República elige uno y manda el nombre al Senado. Claro. Pero este mecanismo al final siempre involucra que hay conversaciones previas para ver cuál va a ser el nombre, qué sé yo. Y ahí, entre medio de todo esto, con una parte importante de la clase política involucrada en estos actos de financiamiento ilegal y que además involucraba a varios senadores, bueno, al Senado le tocó nombrar al fiscal nacional, que era la persona a cargo de dirigir estas investigaciones, cuando estaban en pleno desarrollo. Bueno, llega Jorge Abbott y ahí hay varias especulaciones, ¿no? Gente mal hablada, mal pensada, mentes de alcantarilla que dicen de que aquí habría existido un acuerdo para los efectos de que Abbott, a cambio de garantizarse el cargo, diera además algún tipo de garantía, señal, ¿no? En cuanto a que estas causas no iban a seguir. Pero es gente muy mal pensada. Ahora, yo les digo una cosa. Sí, está lleno. El hecho que unos meses después que asumió Abbott se llegara a un acuerdo con Iván Moreira, 10 cuotas precio contado, para que no fuera a juicio, fue una casualidad. Claro, por supuesto. Oiga, Mauro, además, porque justo paralelamente estaba llegando un nuevo director de Servicio de Impuestos Internos. Paralelamente a esto, ¿no? Por aquí y por allá. ¿Le parece que hagamos una pausa? También para que nos explique. Pero por supuesto, tenemos que lavar esta cabeza, porque ya todos estos pensamientos oscuros y torcidos se nos vienen a la mente, pero vamos a seguir sacamos en el segundo bloque. Sí, porque además Fulvio Rossi llegó a ser sobreseído, Fulvio Rossi, ¿no? El 2019, pero antes fue atacado. Tuvo un ataque terrorista en su contra, mira ahí. Creo que fue atacado con una cuchara, Mauro, casi se desangró. Fue por el colombiano fantasma. Muy bien, todo eso, señor director, métale guataje, señor director, porque nos vamos a una pausa, Mauro. Vamos a recargar las energías para seguir luchando contra la maquinaria. Tenemos todavía para darle a la maquinaria, así que no se vayan, los esperamos acá. Segundo bloque, stock disponible. ¡Bolson Parade! ¿Sabes? Sí, encuentro que sigue despacio, Mauro, esto, ¿no? ¡Métale guataje, señor director! Guataje, director, ¿qué pasa con la máquina? La máquina que tiene que funcionar no funciona y la máquina que no debería funcionar funciona toda la semana, día a día, y nos sigue dando, pero nosotros acá le ponemos un foco gigante para saber en qué anda y le vamos a seguir pegando a la maquinaria. No nos vamos a cansar. Acá la gente decía, la franja de Daza se va a acabar porque Daza se cree importante, porque ahora lo van a tratar de honorable, porque tiene un fuero que hay que eliminarlo al futuro para todas las autoridades. Ninguna autoridad con fuero, acá igualdad ante la ley. Pero bueno, entonces Daza no, ya está en otra mentira, porque yo voy a estar acá, a pie del cañón, donde sea que me encuentre luchando contra la maquinaria. Muy bien, Mauro. No se acaba. Y con las camisas cuadriculadas de siempre. Con mi leñadora, el mismo. como Dios manda.
El Granchi de siempre. Granchi me refiero a Granchi, no a Gramsci, de Granchi viene, ¿no? Vamos aclarando conceptos. Oye, pero tú la otra vez te equivocaste, Freddy. Dijiste de que había ido Melero, había estado, ¿te acuerdas? Sí, ahí en Chacarillas con un pero... Montgomery. No, casi me fusilaron en redes sociales porque me quedé entre el Capulán y el Montgomery. ¿Sí? Pero el Fashion Police de internet te mató. Pero es que, claro, soy un poquito más joven que esa época, entonces no cachaba la diferencia entre un Capulán. Ahí está, ese es un Capulán. Y Calamaro le hizo una canción al Gamulán. Se llama Sin Gamulán y la Nicole le hizo el cover a esa canción después de. Ese cover me lleva de nuevo a esa década de los 90, maldita, y nos fuimos al carajo. Ya, donde claro, todos estos personajes que estamos viendo ahora les fue fantástico, el resto del país, todos absolutamente embobados, ¿no? Con la fórmula que nunca falla: crédito, consumo y circo. Y ahí nos jodieron, pero durante décadas, pero ya no, señora, ahí comenzó señor. todo. Ahí comenzó, arriba de ese cerro comenzó todo. Chacarilla. Ahí comenzó todo. El modelo, ahí comenzó el modelo. Con ese discurso y todo. Coloma ahí, cabrito chico, Coloma. Ahí está Coloma, mire. Ahí Coloma. Cuando era chico Coloma. Oye, Coloma asegurado, Los cómplices activos son estos, Sí, pues. Mira el Pollo Fuente. Te perdí. Bueno, hay algunos que están arrepentidos, me imagino, todo esto, María García Gómez, Vivado. Juan Guillermo Vivado. Ahí vi a Chadwick metido entre medio. Ahí hay gente que no conozco ya, Mauro. No, estaba Lavín. La roulette llegó a los cafés. Ya estaba el segundo piso de esta cuestión, la roulette. Ya, de Chacarilla. Mira, gente joven. Mira, Antonio Dodanovich. De ahí se fue al Festival de Viña. De ahí se fue al Festival de Vivado, Viña, claro. Bombal, de los que conozco allá, pero los que fueron más famosos. Bueno, mira, hay un lote. Estas son una que la dejaron que entrar le gustaría olvidar, Hay una que la dejaron entrar con gorro de lana ahí, destiñendo. Sí, esa era como la más roja del lote. Oiga, harto nazi la cuestión esta, Pero nazi tipo AliExpress. Se pasó. O sea, nazi, era Goebbels versión AliExpress. Pero se pasó sin ni un pudor, nada. Así estaban las cosas, 1970. Fue el 9 de julio, o sea, se va a cumplir un nuevo aniversario del 77, Mauro. Mira. Fue esta cuestión, transmitido. 77 jóvenes ahí para representar a los 77 de la Concepción. Oiga, qué escalofriante. Ya, volvamos a la maquinaria de ahora. Estarán maquinarias siniestras ya, pero ya. Ya, vamos con Fulvio Rossi, cómo termina ahí con ese sangrado con una cuchara, pero y sobreseído, ¿no? Digamos que hoy está sobreseído esta causa, del 2019 está sobreseído. Pero llega Abbott. ¿Qué pasa con Abbott? Bueno, es que hay que entender bien el caso, como te digo, para poder tener una claridad respecto a lo que se estaba planteando. Ya. Bueno, como dijimos, está estas triangulaciones. Se imputaba a Fulvio Rossi que él había encargado a su ámbito cercano el que emitiera facturas y boletas falsas por servicios que nunca se habían prestado para que fueran pagados por parte de SQM. Las personas que recibían estos dineros lo triangulaban, o sea, se pagaban, pero le pasaban los dineros en la práctica a Fulvio Rossi, y por otra parte SQM presentaba estos documentos para poder bajar su carga tributaria. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Empezó a investigarse y se estableció de que esto era una práctica relativamente extendida. Y no solamente con Penta y la UDI, sino que muchos partidos vinculados con la exconcertación. Y habían dirigentes del PS, de la ADC, etc. Bueno, y el punto es que Fulvio Rossi aparecía con boletas asociadas por 92 millones de pesos. Ahora bien, lo que ocurrió es que en un determinado momento asume Jorge Abbott. Y Jorge Abbott asume bajo este manto de duda respecto de cuáles fueron o habrían sido las condiciones en las cuales él precisamente fue designado por parte de un Senado que estaba en una medida importante siendo investigado, sus miembros, respecto a este tipo de conducta. Es nombrado Jorge Abbott y en un determinado momento, al cabo solamente de algunas semanas después de que él asume como fiscal nacional, que tenía además a su cargo, porque el fiscal nacional anterior había asumido para sí la dirección de todas las causas de financiamiento ilegal de la política. Bueno, entonces Abbott llega, asume este cargo y las empieza a delegar, ¿no? Y empieza a dividir las causas. Delega la causa Penta a el fiscal Manuel Guerra. Y ahí empezó ya lo primero extraño, porque esta causa que estaba lista para ir a juicio en una acusación que había sido presentada
por los fiscales Gajardo y Norambuena, después de años de investigación, habían miles de correos electrónicos, Habían cientos de descubierto. declaraciones, una causa sólida. Yo también era abogado querellante en esta causa y también presentamos nuestra acusación, estábamos listos a ir a juicio. Sorpresivamente, en la mitad de febrero, Guerra dice, ¿sabe qué? No, ya esta cuestión no vamos a ir más. La entonces maquinaria, vamos a la llegar- maquinaria ahí. ¿Ah? La maquinaria. Pues y ahí Guerra llega y dice, Ya. ¿sabe qué? Voy a llegar a un acuerdo con Ya. Iván Moreira, que fue el primer acuerdo que se llegó, donde ya no le vamos a pedir cárcel a Moreira, pues es un raspadito de olla nomás. Lo que vamos a hacer es que va a pagar 30 millones, 10 cuotas, precio contado. Y adivina con cargo a quién la práctica se pagó ese plata por este señor. Pues. Este señor pagó, obviamente, con lo que recibe de dieta por un cargo a senador al cual habría accedido a partir del financiamiento ilegal, pues. Oiga, y además, como usted dice, hubo todo un trabajo ahí de Norambuena y Gajardo que habían descubierto estos mails donde él hablaba, este caballero Moreira hablaba del déjenme un raspado en la olla, con el gerente de Penta. Porque Moreira era el único que no se dirigía a los dueños, como los otros UDI, sino que a este le pasaban el gerente nomás. ¿Ah? Claro, Porque porque este es picante, no era de verdad como Jovino Novoa. La UDI no, tiene no era las de cosas verdad como claras. Pablo Longueira. No todos pueden llegar a hablar con los dueños y otros que pueden hablar con los puros gerentes. Y No, así que, era de medio pelo, ¿cachai? Hasta en su partido lo encuentran ordinario a Moreira. Pero bueno, dicho eso, además se empezó a llegar a acuerdos que eran impresentables y que no tenían ninguna justificación porque la Fiscalía ya había presentado un documento donde decía los vamos a llevar a juicio. Sin Ya. ningún nuevo antecedente empezaron a desmantelar el caso. Esto involucró también que los dueños del Grupo Penta, Carlos Delano y Carlos Lavín, al final llegaran a un acuerdo que involucraba, ¿te acuerdas? Las famosas clases de ética. en una universidad No. ellos podían elegir. Le pasaron 2 universidades o 3 y ellos elegían dónde. Claro, pero era una universidad Cotamil en la Sí. tardecita. Oye, dicen que hasta copiaron en los exámenes, una cosa realmente increíble. Pero eso es cagüín, ¿no? Ahí están, Ahí está. saliendo de la clase de ética. Mira, vienen con unos cuadernitos. Habían dejado la manzana, rayado. dejaron la manzana ahí en el escritorio del profe ya. Claro, clases de ética, pues sí, obviamente. Ahora, anda a romper un torniquete del metro. Po. Sí, pues. No, pues eso Oye, sí que es grave. y hay cabros, ayer salió un cabro después de un año, 3 meses, estuvo preso, detenido, y al final dijeron no encontramos pruebas y salió después de la revuelta y recién salió en libertad. De eso hay Claro, varios, no, más de porque- 70. Porque esa gente es realmente peligrosa. Pues, Sí. ¿Cómo crees que estas personas que andan repartiendo plata a los políticos en forma irregular es peligrosa? No, pues eso no puede ser. Están contribuyendo a la democracia, Mauro, ya pues. Están contribuyendo a la Sí, democracia, para callado, ¿no? Por debajo, pero contribuyen a la democracia, ¿no? Además, a la democracia de sus amigos, eso sí, pero bueno. Republicanamente, además, porque desde la UDI hasta el PS entonces podían a cierta gente pasarle dinero, ¿no? Sí, pero ahí el verdaderamente republicano fue el ex yerno de Augusto verdad, Pinochet, es verdad. Julio Ponce Lerú. Es verdad, porque en el contexto... los pentas no fueron tan abiertos, digamos. No, los pentas le entregaban a los amigotes nomás. Ya. No, es que lo que pasa es que este hombre tiene un corazón de litio. Gigante. Ahí está, po, mira, por supuesto. Notable, ¿eh? Bonita Espera, corbata. voy a abrir la ventana porque es como olor a azufre. Debo tener algún problema acá en la casa. Que bien. Bueno, y Julio Ponce nunca no pasó por ni un tribunal prácticamente, ¿no? Pero ¿cómo se te ocurre que a don Julio César Ponce Lerú tú lo vas a citar a declarar? Ah, pero Por ¿cómo? favor. No. Eso ¿Cómo? es una falta de respeto. Acá hay que respetar a los Sí, dueños, pues, por obviamente, del supuesto. país. Bueno, el asunto es que la causa CQM, que la tenía ante el fiscal nacional, se la entregaron a Pablo Gómez Miada. Dicen que hay 2 formas de matar una causa. Poner a un fiscal corrupto o un fiscal torpe, mediocre. Ya. Bueno, helo ahí. Pablo Gómez. Yo no puedo decir que sea corrupto, pero sí puedo decir de que es un fiscal absolutamente mediocre, un abogado de tercera categoría, por lo menos en el desempeño de su función pública. Oiga, pero Y, él además era casado, o está casado, no sé, con una ministra de Sebastián Piñera, que era ministra de Justicia en su época, ¿no? Claro, Patricia Pérez, que fue ministra y después ahora es conservadora de bienes raíces. notario y conservadora de bienes raíces en En la quinta Quilpué, región, creo. en la región de En la Valparaíso. quinta región, ¿no? Claro. Entonces, pues, esos cargos vitalicios que son tan republicanos, ¿no? Como conservador y notario, obviamente. Después se lo pueden pasar a los Pero hijos, ganan los poco nietos. igual, pues están ahí apenas Y le ganar alcanza porque para hay fin de gente mes. sacrificada, pues, Frey. Imagínate. Una carrera fiscal importante para el país.
estar firmando, ¿no? Durante todo el día, poniendo timbre y cuidando registros, eso obviamente amerita de que esta gente esté por vía en esos cargos. Ahora ese cargo se lo pasaron después, sí que después de esta causa de su marido. Fue el gobierno de Michelle Bachelet, obviamente. Pues, sí, es que lo que pasa es que acá hay un espíritu republicano, obvio. Acá no hay fronteras ideológicas. Bueno, de hecho, este señor Pablo Gómez, que como te digo, yo creo, en mi opinión personal, que es un pésimo fiscal, fue un fiscal mediocre, o sea, investigaciones de tercera categoría, estaba más preocupado literalmente de arreglarse los bigotes que de investigar el caso SQM. Porque mira el bigote que tenía, siempre tenía un bigotito, otro. Sé que se refiere a eso. Buena chasca igual, era como un Dalí AliExpress. ¿Sabes que yo lo voy a seguir? El estilo está bueno, ese estilo, mire. La chasca bueno, para atrás y todo. Un mostachón así como medio, pero le faltó así como afinar los extremos del bigote. No me consta. Ya. Él se miraba al espejo y andaba así con los bigotitos. Estaba más preocupado de eso. Ya. Bueno, y el asunto es que ahí estaba Fulvio Rossi. ¿Y qué es lo que ocurrió en este caso? Lo que ocurrió en este caso es que en algún momento, más que investigarse lo que nosotros planteamos, que tenía que investigarse hechos de corrupción, ¿no? Que hubiesen cohechos, sobornos, ¿no? Y que la entrega de estos dineros correspondiese básicamente a el pago de alguna gestión que las autoridades públicas realizaran en favor de SQM, a cambio de estos pagos. Acá simplemente se ocupó la vía fácil. Y la vía fácil era decir, vamos a investigar el delito tributario. Bien. Ya. ¿Qué es lo que pasa con el delito tributario? El delito tributario era entregar este documento falso, boleta, por servicio que nunca se hizo, a una empresa para que rebajara sus impuestos. Esa era la figura del delito. Pero fíjate, en un determinado momento empezaron a salir voces que llamaron a la sensatez. Y ahí apareció un señor que se llama Ricardo Escobar. ¿Ya? Ricardo Escobar, experto en materias tributarias. Pero no solamente era experto en materias tributarias, porque él había sido director del Servicio de Impuestos Internos durante la primera administración de Michelle Bachelet. Oiga, nada que sino que además él es sobrino, adivina de quién. Eso le iba a preguntar. No, me imagino que no alcance nombre con Ricardo Lago Escobar. ¿Este señor Escobar? No. Ricardo Escobar es sobrino de Ricardo Froilán. Pero ya, mira, ya hablamos de Ponce Lerú y volvemos a hablar de Ricardo Lago. ¿Ves que después van a creer que estamos persiguiendo al señor Lago acá? No, ahí está, diciendo, chuta, mi sobrino. Bueno, el sobrino, que fue director del Servicio de Impuestos Internos, salió dando declaraciones, diciendo de que finalmente este financiamiento ilegal de la política no era delito y que él no habría colocado ninguna querella en estos casos porque estaba reaccionando de manera indebida el Servicio de Impuestos Internos al perseguir estos hechos. Yo pensé que iba a decir, hay que combatir la corrupción y lo demás música. No dijo eso entonces. No dijo eso, lamentablemente. Pero lo que se omitió es que este señor Escobar es socio de una persona que se llama Jorge Bofill, que es abogado adivina de quién. Pucha, de un montón de gallos poderosos. Fue Julio Ponce Lerú. El más poderoso de la plaza. Oye, todos los diarios tradicionales, día domingo, Ricardo Escobar, estos hechos no son delito. Ya, claro, porque lo mismo. Experto tributario sostiene de que acá lo único que corresponde es que en los casos en los cuales las empresas presentaron estas boletas falsas, lo único que tienen que hacer es ir al Servicio de Impuestos Internos y hacer una cosa que se llama, comillas, rectificación. Que es decir, oye, ¿sabes, Servicio de Impuestos Internos? Yo metí esta boleta en mi declaración de impuestos, pero me equivoqué, así que ahora la vengo a retirar. Y con eso se acaba. Con eso se acabó el delito. Sí, pues. Con eso se acaba, no hay delito. Pero a lo mejor se equivocaron, pues, Mauro. Si la gente inocente, pues. Si se equivocaron. Claro, pero si fue un error nomás que ellos agarraron una boleta de los asesores de Fulvio Rossi y la metieron para descontar impuestos por servicios que nunca se hicieron. Entonces había que rectificar. Esto también fue apoyado, adivina por quién, que también salió en la misma época, en los mismos medios, diciendo que el financiamiento ilegal de la política no era corrupción. No, el inefable. Vamos a hablar de nuevo el que mueve la correa. Ese. Enrique Correa salió diciendo, no, ¿cómo se le ocurre? Si acá el señor Escobar tiene razón. Escúchenlo a él es un experto tributario.
fue director del Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo dicen de que esto es una corrupción, no? Mira, Imposible. Ahí lo tenemos joven con el señor Benninger, ¿no? Autor de la doctrina Benninger, que es la que decía, la gente a las casas, déjenle la política a los políticos, ¿no? La Mira, doctrina pero ya Benninger. de joven tenía su maletín, ¿eh? Andaba con su maletín. Oye, mira, tiene una mirada parecida a la de Lorenzini, ¿eh? Sí, claro, es que ven más allá de lo evidente, Mauro. Exacto. No como nosotros, que nos quedamos ahí nomás. Mire, entre Cortázar y Benninger ahí, señor Correa. Un poquito más allá Kraus. La DC, Chuta. la DC en pleno ahí, la DC que ronca. Mira, oye, se pasó. Bueno, entonces aparecieron estos genios Ya. y ahí apareció la denominada doctrina Escobar. Y esto es bien importante para lo que vamos a decir ahora. Bueno, finalmente Fulvio Rossi va y se le solicita, ¿no?, a él el desafuero para poder ser acusado en el caso SQM. ¿Ya? Ya. Y la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones lo conoció en primera instancia y dijo, sí, hay antecedentes, damos luz verde para la investigación de Fulvio Rossi por estos hechos. Después apeló a la Corte Suprema y la Corte Suprema, 9 votos a 8, Ya. Ah, 9, por 8. un voto, Oh. dijo, no, acá no se puede perseguir al señor Rossi. Oiga, estuvo hoy día la cosa, 9-8, ¿ah? 9-8, se sobresee la causa. Y fíjate cuál es el motivo. Esto es bien clave entenderlo. Ya. El motivo es el siguiente. De los 9, 8 no estuvieron de acuerdo con esto. Ya. 9 que estuvieron ese día dijeron, ¿sabe qué? La Fiscalía está atribuyendo solamente delitos tributarios. Los delitos tributarios se pueden dar solamente si la persona que entregó la boleta la entregó con el fin específico de que la compañía que la recibe descuente impuestos de manera fraudulenta. Si tiene otro objetivo distinto, entonces el delito no se configura. Y acá, en este caso, el objetivo era financiar a una tercera persona, que en este caso podía ser Fulvio Rossi. Entonces, como no tenía el fin específico, la Ya. emisión de la boleta falsa, el reducir la carga tributaria a la empresa, sino financiar a la política, entonces no se cumplen los requisitos legales y por lo tanto no pero- se lo puede hacer. Pero eso es descabellado porque el delito hubiese ocurrido igual. Claro, pero lo que ocurre es que como es un delito tributario, ellos dicen que solamente tiene que tener la voluntad de la persona que emite la boleta, tiene que ser específica. Que la empresa que recibe la boleta descuente impuestos de manera fraudulenta. Ya. Pero acá lo que ocurría era que las personas que emitían las boletas, en el fondo eran palos blancos. ¿De quién? De los políticos que Claro. le decían, ¿por qué no emiten la boleta a SQM? Tú le pasas la boleta a SQM a ti te pasa la plata y después tú me entregas el dinero a mí. Ese habría sido el objetivo, triangular platas para el financiamiento ilegal. Y como ese objetivo está fuera del ámbito tributario, entonces no hay delito tributario. Pero la triangulación existió igual entonces. Claro, pues tú has dado en el clavo. La fórmula a partir de la cual se desecha el desafuero de Rossi no tiene que ver con negar de que Rossi solicitó a personas de su entorno el que emitieran documentación falsa para obtener triangulación de dinero desde SQM. Tiene que ver con otro tema. Ahora, volvemos al tema inicial. ¿Qué es lo que ocurre el día de hoy? El día de hoy ocurre que nos hemos enterado por CIPER que Fulvio Rossi ha comenzado el camino judicial para demandar a todas las personas que han mancillado su honra a partir del caso SQM. Porque él fue sobreseído por la Corte Suprema, entonces el sobreseimiento, en los términos que te lo he dicho, según él, 9-8. demostraría que él no tuvo nada que ver en el tema y que por lo tanto toda esta es una tropa de injuriadores que tienen que pagar con su patrimonio en dinero Oiga, capaz que nos vayamos el daño que se le ha hecho. Capaz que nos vayamos de querella los dos entonces queda. Pero nosotros no, pero si Porque nosotros nunca hemos no, validado esto, nosotros- po. Es más, nosotros estamos Sí. de acuerdo con este titular. Mire, nosotros estamos de acuerdo con esto. Muy bien, para que no nos llegue querella entonces, Mauro, nosotros estamos del sello, estamos de acuerdo en que el financiamiento irregular de la política no es corrupción. ¿No? Estamos de acuerdo Pero obviamente con el dueño de las correas de la maquinaria. nosotros nos alineamos con nuestro líder, Obvio. Enrique Guatón Correa, que está arriba de la máquina, ¿no? Ahí. Él dice que no es financiamiento ilegal, que no es Oiga, corrupción. nosotros le agradecemos al señor Correa porque sin él no estaríamos haciendo el programa. No Pero tendríamos obviamente pega. ellos nos dan material todas las semanas. Es Muy una cosa bien. realmente increíble.
Hacemos Bueno, una pero pausa. Mauro, tenemos, ¡No! mire, el Maletec ahí estaba esperando. Todavía estamos con el archivo DASA de la Constitución del 80, a propósito de Correa, Benninger y todos los demás. ¿Le parece que hagamos una pausa? Cerramos Me el parece, tema. sigamos con la maquinaria. Cerramos no hay el tema de problema. Fulvio y hablamos cuando fue atacado con un puñal para tomar sopa. ¿Ah? Hacemos una pausa, seguimos con toda la rabia, Mauro, contra la maquinaria. No te vayas de la sintonía. ¡Métale guataje, Mauro! Póngale todo el guataje que tenga. Queremos escuchar a Rage. Que se escuche de Arica, Puerto Williams, en todo el país, porque aquí le estamos dando a la maquinaria. No le tenemos miedo a la maquinaria. ¿Qué demandas, querellas? No nos importa. Nosotros somos de verdad. Enfrentamos a la maquinaria y la contamos completita aquí, en la Franja de Gaza. Sí, además sabemos bien que pasarle plata a la política no es una autocorrupción. No es No, corrupción. no. Háganle caso al guatón Correa. Se Ha vivido equivocó. esto durante todos estos años. Se equivocó la fiscal Chong al decir que era un corrupto el ex senador Orpi. Se equivocó. Orpi, Y la obviamente. justicia, obviamente. Injusticia. Y la justicia que determinó aquello, ¿no? Todos ellos se equivocaron. No hay corrupción. Injusticia en contra de Jaime Orpiz. Por favor, eso de andar triangulando Estamos enojados. lucas, recibiendo 200 millones de pesos de Corpesca, mientras le mandaba instrucciones acerca de cómo votar la ley de pesca. No, increíble. Pero mira, Sigamos, volviendo ahora- al tema Fulvio Rossi, porque se nos va Sí. el tiempo de una forma... Es verdad. Esa es otra máquina, la máquina del- Ahora estamos defendiendo al señor Rossi, que fue mancillado también en su honra. Fue mancillado, pero de hecho mira lo que dice la demanda. Acá yo tengo, porque, a ver, lo que se está haciendo es algo que técnicamente se denomina una medida prejudicial probatoria. O sea, lo que están haciendo es solicitándole al Ministerio Público antecedentes. Por ejemplo, todos los correos entre el fiscal nacional y el fiscal Pablo Gómez relativo a el caso de Fulvio Rossi. Ya. Le están solicitando documentación, ¿no? Una serie de papeles. Acá está, todos los actos administrativos del Consejo General de Fiscales, resoluciones del fiscal nacional, comunicaciones, correos electrónicos u otros, informes emitidos por la unidad de asesoría jurídica, informes emitidos por la unidad especializada anticorrupción vinculados al caso Fulvio Rossi. Ya. Entonces, ellos piden estos antecedentes para contar con documentación que les permita con posterioridad presentar una demanda. Ahora, cuando uno hace esta solicitud, tiene que decir qué demanda va a presentar a futuro, qué es lo Ya. que uno está preparando para que se establezca si procede o no. Y ahí también hay una controversia, porque la Fiscalía no entregó todo lo que estaba pidiendo Fulvio Rossi, porque hay algunos antecedentes de que la Fiscalía considera Ya. que no corresponden, porque están reservados o van fuera del ámbito de la demanda que se está preparando. Pero Pregunta. mira lo que dice la presentación. Ah, ya. Le tengo Mira ¿ya? lo que dice la presentación. Por favor, amigas y amigos, Anoten. escuchen con mucha atención, silencio, yo diría, y no sé, con el espíritu abierto. Dice: la impecable e importante labor parlamentaria realizada por el señor Rossi se vio irremediablemente mancillada, al ser objeto de una injustificada, arbitraria e incluso abusiva persecución penal por parte del Ministerio Público y de quien era entonces el fiscal regional de Valparaíso, el señor Pablo Gómez Niada, en el contexto del bullado caso SQM. Sí, pues lo persiguieron mucho. Lo Es persiguieron. una persecución. Hasta con una pues, cuchara como lo el persiguieron. colombiano fantasma que lo persiguió con una cuchara, ¿te acordáis? Sí. Oiga, Mauro, una pregunta. ¿Le podría salir el tiro por la culata a Fulvio Rossi? O sea, remover estas cenizas judiciales podría significar también que se reabra el caso y esta votación estrecha de 9-8 siguiera otra acción judicial de aquí en adelante. Es que lo que pasa es que, como te digo, las razones por las cuales la Corte Suprema sobreseyó el caso y desechó el desafuero tienen que ver con la concepción que se tenía acerca del delito tributario. Ya. Acá no se negó el hecho que Fulvio Rossi haya solicitado a personas cercanas la emisión de boletas falsas para triangular dineros con Por eso. SQM. Lo que se dijo Ya. que esto no era el delito que se estaba imputando, porque ese delito requería lo que se denomina técnicamente un dolo directo, que consistiría en este caso en la voluntad precisa de entregar esas boletas o facturas con la finalidad concreta y determinada Sí. de que la empresa que las recibe No, sí, eso lo entiendo. descuente impuestos. Lo entiendo. Entonces, por Pero- eso te digo, o sea,
¿hasta qué punto una demanda que se basa en un argumento técnico puede ir en contra de personas que sostuvieron de alguna forma algo que tampoco ha sido desmentido, que tiene que ver con que Rossi efectivamente solicitó este financiamiento a través de la vía de estas boletas? Por eso mi pregunta es si le conviene, dentro de la estrategia legal, ¿no?, de esto, hacer esta acción o al menos ponerlo en tabla o en la mesa, o una acción comunicacional capaz que no llega a nada, pero que obligaría a la gente del otro lado a defenderse, ¿no? Decir, bueno, este caballero no nos fue mancillado porque tenemos estas pruebas y sale todo de nuevo a flote. Claro, Freddy, pero acuérdate de que acá hay gente muy mal pensada, mentes de alcantarilla, que están diciendo de que esto se trataría de una estrategia comunicacional, ya que acuérdate, ¿qué es lo que acaba de terminar? La elección a alcaldes, concejales, bueno, varias de gobernadores. ¿Qué viene en noviembre? ¿Qué viene en noviembre? ¿Qué es lo que se viene? La elección a parlamentarios. Pues entonces no será, dicen algunas mentes torcidas, que Fulvio Rossi está tratando de volver presentándose como víctima al ruedo público para optar a un cargo como senador o diputado, por ejemplo, en la región de Tarapacá. Oiga, sí puede ser, porque la última vez que él fue candidato le pasó esto, pues, Mauro. ¿Se acuerda cuando estaba su última intención de volver a ser senador? Y fue atacado en extrañas circunstancias allá en su zona, en Iquique, y estuvo al borde ahí de la hemorragia incluso, ¿no? Tuvo una herida de no sé cuántos milímetros, muy profunda. Una herida de milímetros, claro. Mira, lo curioso que él dijo que habría sido una persona de color o extranjera, ¿no? Sí. Y esto en el contexto de una campaña donde raro. Él, claro, que tenía como un acento raro, o sea, dio como luces de que no lo había visto bien, pero sí había alcanzado de alguna manera a identificar algunos rasgos de su atacante, en términos tales de señalar que era una persona extranjera. Y esto en el contexto de una campaña en que el tema de establecer límites a la inmigración fue uno de sus ejes principales, y este ataque lo habría sufrido días antes de la elección, ¿no? Ahora lo curioso es que después se investigó y no existe ninguna cámara que registre en el lugar donde Rossi habría sido atacado alguna persona con las características que él señaló. Y mire lo que dijo ningún otro testigo que no sea él mismo. Y ahí está lo que dijo el fiscal, ¿no? Que dice desconocer, por qué Rossi se internó en clínica tras ser dado de alta en el hospital. El Ministerio Público indaga ataque con arma blanca a senador en Iquique. Doctores constataron 2 cortes de 3 y 7 milímetros. Agresión generó un amplio repudio. El diputado del PC en esa época, ¿no? Hugo Gutiérrez, advirtió posible autoatentado. Igual 3 y 7 milímetros. ¿Cómo? Es un corte profundo, 3 y 7 milímetros. ¿O usted nunca se ha cortado? 7 milímetros. ¿Nunca se ha cortado con el corta uña usted? ¿No le ha pasado nunca eso? Pero es para internarse. Yo cuando hago eso, llamo de inmediato a la urgencia y me interno. Mire este titular. Se me pasa un poco cuando con el corta uña, obvio. Olvídate. Entonces ha pasado a llevar con el corta uña. Mira este titular. Sí, y yo en ese momento... Ahí era, mira. A ver. Oiga, se ve que está bien dañado aquí el senador, ¿ah? No había sangre humana en cuchillo allá en comando, porque apareció un cuchillo en el comando de Fulvio Rossi, pero no tenía sangre humana. No hay indicios claros sobre el supuesto ataque al senador. Oye, me parece muy notable la música que colocaron, porque ahora sí que esto fue un evento propio de un expediente secreto X. Y sí, claro, además es un alien, el senador Fulvio Rossi. Oye, pero además, ¿cómo no había sangre humana? ¿De qué especie entonces el senador Rossi? Oye, nos estamos encontrando con cada cosa. Quizás sea un reptiliano. Oiga, quizás viene con una mirada mucho más avanzada a la política, Mauro. Y que no hemos entendido. No viene del futuro. No sé, es una cosa... bueno, el colombiano fantasma, esta entidad sobrenatural que habría atacado al senador Rossi, nunca fue identificada. Y finalmente es otro archivo X sin resolver en la historia política chilena. Oiga, pero bueno, un brigadista también habló de Fulvio Rossi. Un brigadista que estaba ahí. A ver. Ahí. Vamos recordando todo esto, ¿no? Es una posibilidad que se lo haya hecho el mismo. Pero ¿cómo este brigadista de Fulvio Rossi dice eso? Oye, no, pero ¿cómo pueden decir eso? La prensa chilena está desatada, Mauro, ya no... ¿Cómo puedes confiar en una persona que fue senador de la República? Ya, ¿sabes qué? Terminemos esto. Que no se siga mancillando. ¿Tiene más datos usted? No queremos seguir mancillando la impecable e importante labor realizada por el señor
Rossi. No podemos seguir mancillando irremediablemente esa impecable labor. ¿Y por qué nos quiere traer un audio más encima ahora de una señora Mariela Oye, Molina? pero además también, porque mira, esto es notable. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de este asunto de las triangulaciones? Bueno, después que se rechazó el desafuero de Rossi, adivina quién fue a declarar a la fiscalía. No, ya se me ocurren 1000 personas. ¿Quién? Fue a declarar doña Mariela Molina. Uno dirá, ¿quién es Mariela Molina? ¿Quién es Mariela Molina? Asesora directa de Fulvio Rossi. Y ella fue y dijo, ¿sabe qué? Yo no quería hablar hasta el momento, me mantuve calladita, qué sé yo, pero ahora quiero llegar a un acuerdo con la fiscalía. Cantó. Y para eso la voy a contar toda. ¿Y qué es lo que dijo? Fue a cantar. Escuchémoslo. Ya. Buenos días. Bueno, vengo a declarar en esta causa en la que estoy involucrada por la emisión de boletas. Trabajé con el señor Fulvio Rossi en la época de la campaña senatorial, el año 2009 aproximadamente. Me pidió, previa a él conversación con el señor Patricio Contese, que yo emitiera boletas honorarios a la empresa SQM. Y así también que gestionara una coordinación con terceras personas que también iban a realizar el mismo acto que yo. En ese minuto no me representé nada distinto, nada raro, ilícito. Yo confié plenamente en eso, así que hice la emisión de estas boletas. Oiga, y con todos estos antecedentes igual se fue sobreseída la causa. Sí, pues como te digo, si no era el tema de negar la existencia de estos hechos, lo que hizo la Corte fue sostener que los hechos, tal y como se presentaban, no era constitutivo de delito por una cierta visión que se tiene en relación a cómo se pueden concretar estos delitos tributarios, y fue 8-9. Además hay que decir que doña Mariela no es cualquier persona, no es cualquier asesor. Ella fue jefa de gabinete de el senador Fulvio Rossi cuando tenía ese cargo, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, mucha gente dice, mira, esta demanda y toda esta pataleta, en el fondo podrá ser más bien una operación político-comunicacional para de alguna manera empezar el camino a una campaña con la finalidad de ser electo como diputado o senador. Lo único que yo digo es que tengan cuidado, porque si demandan con estos antecedentes, no vaya a ser de que le rechacen la demanda con unas costas gigantescas y no vayan a hacer de que las personas demandadas los vayan a contrademandar y terminen ellos pagando una suma muy importante por estas demandas que podrían ser calificadas en su momento como acciones temerarias. Por eso le preguntaba yo si esto podía llevarle un tiro por la culata. Y además, la otra reflexión que me queda de todo esto, después Mauricio, para cerrar el tema, y ya es que ahora uno entiende tanto, ¿no?, el estallido social, que tiene muchas aristas, tiene muchas razones, tiene muchas causas. No son 30 pesos, son 30 años, y también no es sentir que hay un Chile para unos y un Chile para otros, en todo sentido, incluyendo la justicia, ¿no? Bueno, absolutamente, ¿no? Y yo creo que esto es acerca de lo cual nos tenemos que hacer cargo en la nueva Constitución. Tenemos que modificar el sistema de persecución penal. Acá hay una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, sobre todo en el ámbito de la corrupción. Tenemos que modificar el mecanismo de designación del fiscal nacional. Tenemos que establecer una nueva forma de autonomía del Ministerio Público que les permita a los fiscales efectivamente investigar y perseguir delitos de manera autónoma, pero que también se haga cargo de que deben existir controles cuando no se hace la labor de la Fiscalía de una manera adecuada, controles externos. Exacto. Y yo creo que hay mucho que avanzar en este sentido, y también yo lo he planteado, creo que necesitamos abrir el sistema electoral para que haya una competencia real, que los partidos políticos no puedan simplemente capturar, ¿no?, lo que son las instituciones del Estado a través de un sistema electoral que efectivamente no permite que muchas personas puedan, ¿no?, acceder a las instituciones. Se vio lo que ocurre cuando se da la posibilidad de hacerlo, ¿no?, con la última elección a constituyentes, donde hay una mayoría importante de independientes fuera de partido. Y yo diría que también tenemos que hacer que el principio de transparencia y probidad sea una realidad. No basta con establecerlo, es necesario definir una institucionalidad que persiga realmente a quienes vulneran de una manera grosera estos principios que tienen que regir lo que es un Estado democrático
de derecho en forma. Es verdad, la única manera, Mauro, de que se ventile la casa es abriendo todas las ventanas, ¿no? Que entre nuevo aire, aire fresco, que entre solcito, ¿no? Y todo esto, estas cosas, y dentro también de los mismos partidos, ¿no? También ventílense si quieren seguir sobreviviendo. Todos estos partidos ya decimonónicos, también ventílense, abran las ventanas y dejen entrar aire fresco, ¿eh? Y también aire de sus propias bases, que muchas veces, yo creo que la gran mayoría no están muy de acuerdo como están pensando los jerarcas, ¿no? Esos jerarcas también, que muchos de ellos son depositarios de la doctrina Benninger dentro de los propios partidos políticos. Me gustaría, a propósito de del nuevo proceso constitucional que usted habla, Mauro, y teniendo en cuenta además que usted es la primera mayoría de Magallanes que va a representar a esa región, pero también a nuestro programa en esta elaboración de la Carta Fundamental, me gustaría saber su opinión respecto de esta noticia que ha dado mucho que hablar esta semana. Mire, ahí está. Esta declaración de los 34 sigue agitando el debate constituyente. Atria la desdramatiza y asegura que hay exageración en las reacciones, mientras UV, de la UDI, la considera una falta de respeto. Claro, hay 34 constituyentes que hacen una declaración de que hay que revisar realmente todo, ¿no? Y aquí hablemoslo en serio esta cuestión también, Mauro. Hay que aprender a leer los diarios, aprender a leer que muchos diarios, muchos medios representan grupos de poder, o directamente o indirectamente. Sus dueños son parte de este grupo de poder que han manejado este país durante ya décadas, siglos incluso, ¿no? Atávicamente. Entonces que están preocupados y quieren ya empezar a denostar este proceso constituyente. Le tienen miedo, lo quieren minar en las bases de la credibilidad. Entonces, me imagino este tema de los 34, más allá que uno le encuentre razón o no, son 34 personas, es un quinto que tienen todo el derecho a pensar como quieran. Pero también me gustaría saber su opinión también respecto de este titular que tiene que ver con este caso, Mauricio. Mire, garantías democráticas, ¿no? Plantean 6 al menos para la convención y que esta no se debe subordinar a las reglas del acuerdo del 15N. Entonces, ¿cuál es su opinión desde lo jurídico, desde lo político, desde lo ciudadano con este tema, Mauricio? Bueno, a ver, hay varios puntos. Yo creo que acá hay una cuestión que se relaciona con lo que ha sido el contenido de esta declaración de 34 personas que han sido electas para formar parte de la Convención Constituyente, que plantean 6 garantías democráticas, entre comillas, donde se habla acerca de la desmilitarización de los territorios, se habla acerca de hacerse cargo de la situación de aquellas personas que están en prisión preventiva o están detenidas a partir de actos vinculados con el estallido social, y se habla de una serie de puntos que yo creo que son relevantes, ¿no? Y que este grupo de 34 personas ha planteado, ¿no? Y yo creo que acá hay como una suerte de shock, de impacto, ¿no? De un cierto grupo de nuestra sociedad que ha estado acostumbrado a manejar el relato oficial, ¿no? Durante los últimos 30 años. Y que ve, ¿no? Con sorpresa cómo un grupo de personas desde espacios institucionales de poder y que tienen una fuerza obviamente en esos espacios, están planteando estos temas. Eso es algo inédito. Generalmente este era un discurso invisibilizado, un discurso que era marginalizado, ¿no? Y también invisibilizado. Entonces ahora que surja, ¿no? Estos grupos que tienen una visión de sociedad, una visión acerca de nuestra realidad que es muy distinta al discurso oficial, le causa obviamente a la maquinaria, para decirlo de alguna forma, una sorpresa y un colapso. Claro. ¿Qué es lo que hacen? Reaccionar de la misma forma como habitualmente han operado durante los últimos 30 años, que es generar la tesis del terror, de alguna manera no levantar hipótesis a partir de esto que den lugar a una sensación de inestabilidad, de incertidumbre, para deslegitimar, como tú bien dices, el proceso. Claro, desacreditarlo desde ya. Claro, pero nosotros ya tenemos que empezar, y estos grupos tienen que empezar a acostumbrarse a escuchar desde los espacios institucionales de poder, que es lo que corresponde en una democracia en forma, a grupos que tienen una visión completamente distinta a la oficial, a la que se nos ha impuesto durante las últimas décadas, acerca de nuestra sociedad, y que colocan temas que son muy relevantes para una parte muy importante de nuestro país. Entonces, bueno, vayan acostumbrándose nomás, pues ese es el tema. Ahora, que se ha exagerado esto, absolutamente se ha exagerado. Porque yo leí bien la declaración. Y la declaración es básicamente colocar en la palestra, en la mesa, un conjunto de materias para que la podamos discutir en la Convención Constitucional, lo que me parece perfecto, me parece muy bien. Ahora, hay un punto en especial que ha causado, yo diría que mayor escozor, ¿no?
y que tiene que ver con que no estaríamos vinculados en la convención a los acuerdos del 15 de noviembre del año 2019. Y respecto a este tema hay que hacer varias distinciones y precisiones. De partida, los acuerdos del 15 de noviembre del año 2019 establecieron un marco general donde la clase política, ¿no?, representada en el Congreso en su mayoría, apretó un botón de pánico. Ese acuerdo por la paz y una nueva constitución es un acuerdo que en rigor se debió haber llamado un acuerdo para salvar a Piñera y a nosotros mismos. Se definió un proceso constituyente que no incluía en ese momento paridad, participación de pueblos originarios, ni incluía la posibilidad de que los independientes pudiésemos participar en igualdad de condiciones. Eso fue algo que se empezó a lograr, se empezó a correr el cerco a partir de que las movilizaciones y la presión ciudadana siguió. Acá ha sido la ciudadanía la cual ha impulsado el proceso constituyente, no este lotecito que en el fondo pues, más bien reaccionó a este proceso. Hay que, ¿no? Eso recordémoslo bien, ¿no? Que la ciudadanía siguió empujando y sacó pueblo originario, sacó paridad, ¿no? Sacó muchas otras cosas que no estaban en este apretón de manos de última hora, ¿no? Son las 3 de la mañana ya a esta altura aquí más o menos, ¿no? Cuando se claro, absolutamente. Pero ellos no se las pueden dar de que, mira, acá en un acto republicano, ¿no?, y democrático, ellos llegaron y dijeron, sí, ahora vamos a cambiar la Constitución. Estaban desesperados, no sabían qué iba a ocurrir en el país dentro de las próximas semanas y meses, ¿no? Había una movilización generalizada y ellos reaccionaron de esa forma para tratar de apaciguar, ¿no?, de alguna manera este estallido social y encauzarlo institucionalmente. Ahora, yo creo que eso, más allá de los motivos que hayan estado detrás de este acuerdo, lo importante es que objetivamente abrió un espacio. Y un espacio que había que aprovechar. Bueno, y se aprovechó. Entonces lo que ocurrió fue que ahora tenemos una convención constitucional que no responde a la lógica tradicional de repartición entre lotes, ¿no?, que son los mismos de siempre que ha existido en el Parlamento durante los últimos años. Ahora, para hacerme cargo del tema, yo creo que acá, se ha planteado que podemos cambiar las reglas. Se dictó una ley que es la 21.200, que es la normativa que regula el proceso constituyente. Entonces todos están espantados porque dicen, pero a ver, ¿cómo? Ustedes fueron electos en conformidad a las normas que estaban ahí. Ustedes las conocían y por lo tanto ahora no pueden venir a cambiar las reglas del juego porque la ciudadanía no fue a votar con esas reglas y confió en esas reglas. De partida, la ciudadanía no fue a votar sobre las reglas. Exacto. ¿No? Las reglas fueron impuestas por este conjunto de personas. Y en segundo lugar, fíjate, a nosotros se nos ha encomendado armar una constitución desde cero, desde una hoja en blanco. Nosotros tenemos la posibilidad de poder definir esta nueva Carta Fundamental donde se va a establecer la forma de organización del Estado, se va a establecer los derechos y garantías civiles, políticos y sociales, se va a señalar una estructura del Estado. Entonces, nosotros somos un poder constituyente originario. O sea, nosotros vamos a dar origen a una nueva constitución. Y en ese contexto sí tenemos la posibilidad de poder modificar las reglas que están en la ley 21.200. Sin duda tenemos esa posibilidad. Es que ¿sabe qué pasa, ahora, Mauro? Disculpe, ¿sabe qué pasa? Que más de 100 de estos constituyentes son independientes. Usted es uno de ellos, ¿no? Entonces, que no tienen por qué estar a favor o regirse por esta lógica de acuerdo de élite, que son finalmente los partidos políticos representados. Y no todos. Recordemos que Boric, que estaba sentado ahí, pasó por encima de su propio partido de Convergencia Social, que no estaba de acuerdo con esto. Incluso Boric fue llevado a tribunales, ¿no? O sea, a tribunal interno de su partido, por supuesto. A ese nivel se llega con esto. Entonces, este grupo de independientes no tiene por qué regirse con esos acuerdos de estas cúpulas. Además, por lo que se votó no era por el acuerdo, era por querer una nueva constitución y de qué forma se quería la nueva constitución en un principio. Y después, por qué constituyentes querían hacer. Y siempre se supo que estos constituyentes tenían que juntarse, ahora como lo van a hacer, para hacer una normativa interna como ellos quieran, y usted dice como un órgano completamente autónomo, ¿no? Bueno, tenemos la posibilidad. Entonces, acá hay dos preguntas. La primera, ¿podemos y tenemos la facultad para cambiar las normas de la ley 21.200? Yo sostengo que sí, sin ninguna duda, podemos hacerlo. La segunda pregunta es, ¿debemos hacer cambios a esa normativa? Y ahí yo tengo un bemol, ¿no? Que yo creo que, como es la franja de Daza, tengo la posibilidad de explicarme. Obvio.
Yo he señalado de que estoy de acuerdo con una gran parte de esas normas, ¿no? No estoy de acuerdo con el tema de la limitación que debiésemos respetar en nuestra acción en relación a los tratados internacionales en materia comercial. Yo creo que eso no corresponde, solamente tenemos que respetar y tener como límite los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y también se quiere establecer una secretaría técnica nombrada con ciertos abogados de prestigio para los efectos que guíen a los constituyentes. Yo creo que eso es también medio extraño, porque en estas materias no hay una cuestión eminentemente técnica. No, en este ámbito estamos hablando de temas políticos. Mauro, no existen los técnicos. Nos quisieron vender, por décadas nos vendían que los economistas eran técnicos. O sea, córtenla, si la gente ya no es tonta ya, ¿no? O sea, en el fondo esos técnicos lo que hacen es implementar una política. Entonces, que no nos vengan a pasar gato por liebre con la Secretaría Técnica que está en la Ley 21.200, y eso también yo creo que debiésemos nosotros regularlo, aún en contra de lo establecido en la Ley 21.200. Pero hay un tema que es polémico que tiene que ver con el quórum de 2/3 para aprobar las normas que se van a incluir en la nueva Constitución. Quórum con el cual yo estoy de acuerdo. Y aquí todo el mundo dice, oye, pero ¿cómo? Daza está en contra de la máquina, se puso amarillo. Yo también estoy de acuerdo con el quórum de 2/3, Mauro. Qué bueno. Mira, y yo quizás sean las mismas razones, Freddy, y yo te voy a explicar por qué estoy de acuerdo con el quórum de los 2/3. Mira, en un contexto en el cual la derecha no tiene el tercio para bloquear, lo que se requiere para contar con una constitución que sea estable y que pueda perdurar en el tiempo es que contemos con esta normativa a partir de un consenso amplio. Un consenso amplio que precisamente permita definir las reglas fundamentales a partir de las cuales se va a regir nuestra sociedad. Ahora bien, ustedes dirán, ¿pero cómo van a haber bloqueos? No. Acá el asunto es bien simple. Si no hay consenso de 2/3, que ojo, si uno cuenta bien las votaciones, o más bien las posturas de las personas que son miembros de la convención, hay amplios acuerdos para el reconocimiento de los pueblos originarios. Yo creo que tenemos más de los 2/3 para el tema del derecho de agua. Tenemos más de 2/3 para muchos temas vinculados con establecer derechos sociales garantizados y acabar con el Estado subsidiario. Yo creo que eso está. Tenemos más de 2/3 para eso. Yo creo que como quedó representado, así como quedó representado el Parlamento, yo estoy de acuerdo con los 2/3. Sí. Creo que una buena representación de la sociedad paritaria, con pueblo originario, con sensibilidad, que creo que realmente están muy acorde al Chile de hoy. Es que además, Freddy, si tenemos en este contexto 2/3 van a ser normas estables en el tiempo. Nosotros necesitamos contar con una constitución que sea producto de acuerdos amplios. Ahora bien, en aquello que no se llegue a acuerdo, será el futuro Parlamento el que tendrá que tomar las decisiones, pero bajo reglas nuevas. El futuro Parlamento no va a tener los candados que hoy día tiene. ¿Por qué el Parlamento hoy día no puede hacer modificaciones legales importantes? Claro. Porque para todas las materias relevantes existen mayorías que son imposibles de alcanzar. 2/3, 3/5. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es generar un Congreso unicameral donde las mayorías para llegar a aprobar leyes sean por la regla general el 50% más 1. Y solamente definir como un quórum especial, solamente cambios a la Constitución. Nada más. En todos los demás ámbitos es 50 más 1. Y así entonces vamos a tener un sistema democrático y participativo con una Constitución que genere además un consenso amplio y que tenga estabilidad en el tiempo. ¿Y quién le dice que no? ¿Y quién le dice que no puede ser un parlamento unicameral? Además, ojo, que puede ser todo muy distinto. Por eso le digo, así que está todo por veremos. Oiga, Mauro, ¿cuánto nos queda de tiempo? Nos quedan 9-10 minutos. Mauro, ¿le parece que ¡listo! ¿Alcanzamos a hablar de otro tema? ¿Qué le parece el tema? Alcanzamos a hablar de Telecom. Sí, porque hay nuevos antecedentes de Telecom, de las platas pasadas en cajas de vino. Pero obviamente esto es muy sabroso. Mira, oye, acá está el señor Mario Lefort, que era dueño de la empresa de Telecom, que está hace como un año en prisión preventiva. Y tú sabes que ahora le pusieron unos focos LED y está cantando más que Frank Sinatra. Se pasó. Oye, y aquí está este nuevo antecedente. Y este antecedente, pues, Mauro, ¿no? De que indigentes como Palos Blancos, municipios y jueves sobornados. El nombre clave en coima por luminaria. ¿Qué me dice de este antecedente? Indigentes eran palos blancos acá. Palos blancos vienen, palos blancos van, una cosa realmente increíble. Bueno, acá Mario Lefort, como está hace más de un año preso,
Entonces sus abogados están desesperados, están dándose vuelta entre ellos, en círculo como la máquina. Entonces están ofreciéndole de toda la fiscalía y en este caso lo que él dijo es, ¿sabe qué? Tengo más antecedentes. Incluso llevó unas minutas escritas, las escribió ahí y las entregó. Donde él estaba básicamente dando antecedentes más precisos respecto a los hechos ocurridos en las comunas de San Carlos, Coyhaique, Puerto Natales, acá en la región de Magallanes, San Miguel y Nueva Imperial. Y obviamente se empiezan a entregar antecedentes que son muy sabrosos. Mira, vamos acá al sur austral, ¿ya? Porque acá tú sabes que se necesitan muchas luminarias LED. Aquí está el iluminado, ahí lo estaba mostrando Este es el recién. iluminado. Acá oscurece más temprano, Ya. sobre todo en invierno. Entonces se necesitaban luminarias LED. ¿Y te acuerdas del caso de Coyhaique? Claro. En Coyhaique y Telecom se adjudicó una licitación el año 2016 por 1.800 millones de pesos. Ya. Entonces, acá, ellos tenían a una persona que era el que gestionaba todo esto, que se llamaba Alex Fuenzalía, ¿no? Y que fue a hacer toda la promoción al municipio para los efectos de que se le adjudicara esta licitación. Y bueno, habrían pactado este señor Fuenzalía un pago de 8 millones de pesos. Y aquí él ahonda en detalle de que los 8 millones de pesos se realizó en un viaje y da mucho más detalle de lo que ya se había dado, pero ya había llamado mucho la atención, que lo pagaron en un restaurante en el centro, en el segundo piso de Coyhaique, que tenía un privado. Y en ese momento está ya la mítica caja de vino. La caja de vino. Con 8 palitos adentro. Yo te diría cartoné, Oiga, de tinto, que la calidad va por dentro, como lo hemos dicho. Era de 2 litros sin vino, porque para meter 8 palos adentro, aunque sean billetas de 20. Yo no sé, estos son unos magos. Por eso yo le sigo teniendo fe al vino en caja. La gente lo mira mal. El guatero galáctico ahí en su máxima expresión. Pero obviamente, imagínate, tú llegas y abres y te encontrás con 8 palitos. Como te digo, ahí la calidad va por dentro, pero todo el rato. Ese es para llorar, En Coyhaique con el alcalde Wala. Ya. Que era a quien se le involucra. Él dice que esto es mentira. Oh, que es mentira. No, que el vino era real, que se había tomado todo el vino. Estaba No. picado. El vino estaba picado, no es nada que ver. Pucha, con ese vinito yo estaría feliz. Oiga, Mira, nos quedan 5 también- minutos. ¿Cuáles son los antecedentes, Mauro, para que alcancemos a redondear? Bueno, también acá en Puerto Natales ¿Ya? se adjudicó una licitación por 1.590 millones de pesos y se da además detalles en relación a lo que habría sido las gestiones que se hicieron con el alcalde Fernando Paredes de la UDI, que ahora tiene que salir por la ley que establece límites a la reelección. Ya. Sin perjuicio de que se habría hecho el pacto para establecer este pago, finalmente no se habría concretado. Pero lo más notable, hay una secuencia vinculada a reuniones que se tenían en San Miguel. En San Miguel había un proyecto de recambio de luminaria por 2.500 millones de pesos, que fue adjudicado a Telecom. Ya. Entonces, cuenta este señor de que iban a hacer unas reuniones que se llevaban a cabo en unas bombas de benzina. Ah, ¿sí? Entonces, el representante de Telecom iba así y tenían que simular como que se encontraban. Llegaba con una manguera. Como que era un Llegaba, encuentro casual. llegaba con una Empezaban manguera. a hablar y ahí se entregaban papeles. llegaba vestido bombero con una manguera así. Y Claro. camuflado. Pero en vez, te fijáis, en uno se suponía que eran vino y eran billetes. Acá se supone que era benzina y era billetito. Ya. Y como te digo, lo que hacían era que en una bencinera en San Bernardo simulaban un encuentro casual para la compra de combustible, pero ahí entonces se ponían de acuerdo cómo se repartían todo el billete. Ahora, lo importante es que este es uno de los casos de corrupción, yo diría, más importantes que hoy día se está investigando por parte de la Fiscalía por los montos involucrados y el número de personas, además, Exacto. y de comunas de distintos signos, porque hay que recordar que acá, por ejemplo, el alcalde de Coyhaique era del Partido Socialista, Alejandro Wala, y el de Puerto Natales, Fernando Paredes de la UDI, que aparecen señalados y mencionados por este señor verdad. Marcelo Lefort. Oiga, que lleva más de un Entonces- año en preventiva en la Capitán Llaver ya, ¿no? Lleva más de un año en preventiva en la Capitán Llaver y como te digo, Cantando. esto se puede extender. A lo que voy, esta es una bomba de tiempo que yo creo que lo que se conoce el día de hoy es una punta del iceberg y que probablemente en los próximos meses va a Muy bien. ser uno de los escándalos más importantes que hayamos conocido y que tiene muchos actores que todavía no salen al ruedo, pero que yo creo que necesariamente van a quedar al descubierto durante los próximos meses.
Póngame la música, señor director. Métale guataje, Mauro. ¡Métale guataje! Se nos fue el tiempo, porque la máquina del tiempo también existe, Mauro, ¿ah? Y nos pasa por encima. La máquina del tiempo se nos fue encima. De nuevo no alcanzamos el expediente de Daza con la historia de la Constitución del 80. No quiere que hablemos de la Constitución del 80, la máquina del tiempo. La máquina no quiere, porque esa es la verdadera historia de cómo nació la máquina, pero la vamos a revelar la próxima semana. ¡Comprometido! Mire. Próxima semana sí, expediente Daza, historia de la Constitución del 80 como corresponde, y además vamos a estar develando en qué han dado, porque uno dice la máquina se va a cansar, ya no nos va a dar más material. Claro. ¿Cómo es la cosa? Mentira, ahí está Ricardo Froilán. El 2005, firmando la nueva Constitución. El año nueva Constitución. Claro, se acabó ¿Era todo. realmente nueva? ¿O lo que estaba haciendo era tratar de blanquear la Constitución de Oiga, Pinochet? No De sea eso mal y más. pensado. Gente mal pensada, por Oiga, pero favor. Mauro, ya córtela. Oiga, tenga cuidado cuando tome Mentes sopa. de alcantarilla. Cuando tome sopa se puede cortar la guata, así que tenga cuidado con la cuchara, no vaya a estar tan afilado. No le vaya a pasar Voy a lo tener mismo que- mucho cuidado, así que para la próxima vez que me corte las uñas, voy a pensar en Fulvio Rossi para no terminar en la urgencia. ¡Lo prometo! Chao, Mauro. Hasta la próxima semana contra Hasta la la correa de la próxima maquinaria. Nos Chao. vemos, seguiremos la próxima semana. ¡Firme contra la maquinaria! Muy bien, Mauro, chao. Y gracias por la sintonía. Pasa un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente lunes desde el escenario del poder y por la libre expresión en Vía X.